Siguiendo el camino del Nahual. Nos vamos adentrando en esta senda. Buscando libertad de percepción. Los secretos de la serpiente emplumada. Texto escrito por Armando Torres. Tula, México, año 2010. Hoy presentamos los votos del curandero. Los cuentos son un maravilloso instrumento de aprendizaje. Son exploradores de avanzada, herramientas del espíritu, porque nos preparan a la experiencia directa. De cierta forma, son como la cuña y la palanca que van abriendo paso a través de nuestra conciencia, ensanchando la percepción del mundo. Para poder actuar a nivel energético, se requiere de fe dinámica en un principio, similar a la que demuestra un campesino que planta la semilla y tiene la esperanza de verla germinar. Ese tipo especial de fe obliga a uno a afinarse para poder percibir directamente la energía que empieza a utilizar. San Agustín afirmaba que la fe y el entendimiento son complementarios en vez de ser opuestos. Según él, uno debe creer para comprender y comprender para creer. Ese es el mismo tipo de confianza que demuestra un niño en el viento que sopla y que ayuda a volar su cometa. El asunto de que éste vaya a seguir soplando o no está fuera de su control. Sin embargo, de alguna forma mantiene la expectación de que así será. Al igual que la fe dinámica, eso es algo que está en los dominios del espíritu. Lo único que se requiere de nosotros es hacer nuestra parte y confiar que los resultados se darán. Como por ejemplo, en el usual pase de sensibilización energética, lo que algunos describen como magnetización, se empieza con movimientos rápidos de las manos que se mueven de la cabeza hasta los pies del paciente, siempre en dirección de arriba a abajo. Después de una docena o más de esos pases, entonces se puede empezar el tratamiento que va a emplear en ese paciente, ya sea una receta de té, un masaje muscular, un estiramiento o algún otro tipo de procedimiento. Somos seres de energía. Considerarnos de cualquier otra forma es ir en contra de la misma ciencia moderna, ya que ha dado sus primeros pasos en dirección de reconocer que somos algo más que una cruda materia orgánica animada. Actualmente, a través de aparatos especiales, se han logrado incluso fotografiar aspectos de las emociones humanas que, por cierto, se revelan en las fotos como una gama de colores. Es verdad que aún hay mucho camino que recorrer, pero ya se han dado los primeros pasos y siempre habrá investigadores curiosos que estarán dispuestos en dejar de lado los prejuicios y prestar la atención a cuestiones que por lo general pasan desapercibidas, tales como cuando alguien dice: Fulano tenía una enfermedad incurable. Ya había sido desahuciado por todos los doctores que visitó. Resulta que fue con un curandero y ahí se lo curaron. ¿Quién nunca oyó algo similar? Lo curioso es que de inmediato entran las sospechas, exactamente iguales a los que sufren los brujos líricos cuando hacen sus afirmaciones a través de sus historias. En este aspecto, ambas tradiciones coinciden,
porque jamás podrán satisfacer a la mente explicando de forma razonable lo que sucede en realidad. Sin embargo, en el caso de los curanderos, siempre hay una ventaja, que son los resultados obtenidos y demostrables para cualquiera que esté dispuesto a ponerle tiempo de investigación en ello, así como en la disciplina de los brujos. El camino del curanderismo también exige seriedad, entrega, disciplina y dedicación al propósito que se persigue. Otro movimiento básico que puede ser aplicado por cualquiera es la energetización de las manos, lo cual se logra por medio de la frotación hasta generar calor. Esa energía concentrada puede entonces ser dirigida a diversas tareas o aplicar en la parte del cuerpo que se necesita, como por ejemplo para energetizar los ojos, oídos o garganta. También se puede aplicar para curar, aliviar el dolor y la fatiga, entre otros beneficios. El secreto reside en que mientras frota las manos, el curandero silenciosamente aplica su intento a lo que va a hacer. Así es como la frotación de manos se transforma en un acto mágico. He aprendido con los curanderos que uno de los vehículos más eficaces de curación es el agua, y que usada de formas específicas, ésta se vuelve no solo una medicina sagrada, sino que un vehículo que sirve de enlace con el otro mundo. En una ocasión pregunté a don Gabinito sobre ese asunto, aunque él sufría ataques de locura, la mayor parte del tiempo estaba cuerdo. En verdad, me sentía más cómodo platicando con él. Don Gabinito me dijo que el conocimiento del agua y sus propiedades eran secretos de poder y que debería esperar a mi tiempo para aprenderlos todos. Parecía que con esa respuesta él se había librado de mí, de manera delicada pero efectiva. Acepté a esperar que llegara mi tiempo. Sin embargo, pasados solo unos días, me llevó con doña Silvia y con voz mañosa le pidió que me enseñara los movimientos básicos del agua. Ella lo miró con un aire de severidad que lo hizo encogerse. Luego ella se dirigió a mí y me dijo que iba a enseñarme las dos primeras maniobras con el agua. Dijo: se puede usar el agua como una fuente de salud. Este procedimiento está al alcance de cualquiera y trae enormes beneficios al cuerpo. El tratamiento consiste en tomar un vaso de agua energetizado justo antes de dormir y uno al despertar. El procedimiento es, como siempre, la simpleza misma. Se llena un vaso de agua, se frotan las manos hasta que estén calientes y las pone sobre el vaso de agua. Se toma entonces el agua así energetizada. Es opcional añadir algún comando mientras se energiza el agua, tal como: infundo a esta agua vibraciones curativas para tal o cual dolencia, o para ayudar a alcanzar este o aquel objetivo en particular. La otra técnica que me enseñó doña Silvia fue el uso del carbón, y que consiste en poner un carbón en brasa en un vaso con agua. Se lo da a beber al paciente. Ella decía que era una medicina milagrosa y que curaba de todo. Al principio creí que ella jugaba conmigo, pero más adelante comprendí que si uno usa el intento, todo era posible, y que los curanderos ofrecen al paciente, en verdad, una oportunidad de agarrarse a algo para curarse. En palabras del nahual Juan Matus, es necesario partir del principio de que todo es energía, porque de lo contrario, siempre seremos detenidos por la solidez del mundo físico. Para poder llevar a cabo estos simples ejercicios, es necesario, por lo tanto, empezar a concebir una energía que se siente, pero aún no se ve. Este primer paso es muy importante dentro del esquema general de aceptación y percepción de la energía. Y ahí
es exactamente donde se hace presente la cuña y la palanca. Es solo querer utilizarlas. Los resultados son garantizados. El interesado debe darse a sí mismo la oportunidad de asociarse con las ideas de los brujos curanderos a través de exponerse a sus historias y tratamientos curativos. Debe empezar con la premisa de que está enfermo y necesita curarse, y para eso debe demostrar que está dispuesto a dedicar tiempo y recursos a favor de buscar la sanación. En principio, atenderse es lo más importante a ser hecho. La salud es lo primero. Cuando el cuerpo físico ya sea una unidad funcional perfecta, viene lo demás. El mejor remedio es prevenir la enfermedad. Por ello, lo primero es organizar nuestra vida, aprendiendo a ser limpios por dentro y por fuera. Sé por experiencia propia lo útil y bueno que es todo esto, puesto que el practicante no solo se curará de problemas físicos existentes, sino que incluso aprenderá a prevenir padecimientos futuros, que quizás ya estaban programados por su carga genética. Al empezar los experimentos donde emplea los métodos de los brujos, en un principio el aprendiz puede sentirse cohibido, así como cuando uno trata de platicar con las plantas. Si logra vencer ese sentimiento y sigue adelante con el experimento, luego desarrollará una confianza insólita en sí mismo que le ayudará en las siguientes etapas del camino. Lo que se espera de un prospecto de curandero es que su voluntad sea honesta. Algunos se refieren a ello como la caridad o el amor al prójimo. Aunque incorrecta esa afirmación, sirve para describir la empatía de los curanderos hacia el sufrimiento ajeno. También cabe decir que muchos son los que tienen torcida la voluntad. Estos jamás podrán ser curanderos. La caridad es algo que se tiene o no se tiene. Desde luego uno puede fingir que es caritativo, pero eso no es lo mismo porque lo que vale aquí es una sensación difícil de explicar que sirve de enlace con el espíritu. Sin embargo, finalmente, hasta el propio egoísmo puede ser usado con éxito para aplicar las técnicas de curación sobre uno mismo con excelentes resultados. La disposición es el segundo requerimiento del Código de los Curanderos y se refiere al deseo, tiempo y dedicación que esté uno dispuesto a prestarle al camino. Aquellos que entran por determinación propia a esta senda tienen un gran desafío por delante, que es mantener prendida la llama del intento. Lo mismo ocurre para los elegidos, pero se sabe que este es un trabajo mucho más fácil para estos últimos. La práctica es el tercer mandamiento del código para aprender a curar. Obviamente, en ella está contenida de forma implícita el estudio y preparación que se lleva a cabo con el auxilio del maestro curandero, que no es un maestro común que tiene sentado al alumno mirándolo mientras parlotea durante horas, sino que es un ejemplo vivo a seguir, ya que enseña en la práctica mientras trabaja. Ser un ayudante, que es como ellos llaman a los aprendices, es un honor y una de las mayores fortunas que me ha tocado en la vida. La práctica del curanderismo me abrió a un mundo de posibilidades que antes ni siquiera imaginaba que existieran. Los curanderos usan muy seguido el refrán bíblico que dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Eso es así porque están siempre abiertos y dispuestos a ayudar a cualquiera que lo necesite y que se cruce por su camino. Lo hacen como un gesto al espíritu, pues saben que cada ser
es un reflejo de la fuerza creadora, y para ellos, ayudar es lo mínimo impecable que se puede hacer. Sin embargo, la decisión de quién se queda como ayudante y quién se marcha está fuera de su alzada, ya que siempre es el poder quien decide eso. Existen linajes de brujos que no se inmiscuyen. Aun cuando se depare con un semejante muriendo, no hacen absolutamente nada. Los curanderos no son así. Para ellos, la vida es preciosa y debe ser preservada. Tomar los votos de la curación es en esencia muy parecido con los votos de pobreza que asumen algunas cofradías, aunque no es lo mismo, ya que una persona rica también podría ser un curandero si así lo quisiera. Sin embargo, es muy difícil que un rico deje su ambición por ayudar al prójimo. Esto no significa tampoco que los curanderos sean unos limosneros, con la cabeza rapada. Muy por el contrario, son trabajadores que se desempeñan en diversas profesiones en el mundo cotidiano y que cuando lo buscan para una curación, atienden a sus pacientes con toda presteza, buena voluntad y sin cobrar nada. Uno no debe cobrarle a un viajero cansado y sediento que toca a la puerta y solicita un vaso con agua. Hacerlo es indigno del espíritu del hombre. Lo mismo pasa con el poder de la curación, que uno recibe como un don y no debe ser explotado para beneficios personales. Así que el cuarto mandamiento del código es que jamás se debe cobrar nada por las consultas. De hacerlo, el curandero se vuelve maldito y estará a un solo paso de volverse un brujo negro. Aquellos que hacen de la caridad un negocio habrán de arrepentirse porque tanto la cura de un enfermo como la iluminación del espíritu ajeno no podrá jamás servir a la comercialización. Quien lo haga será maldito para siempre y perderá los dones que algún momento haya adquirido, quedando tan solo en el engaño. Muchos son los que han sucumbido bajo la presión de la fama y la fortuna. Es de lo más sencillo para un brujo realizar milagros y hacerse de seguidores ávidos de su presencia y de sus palabras. Pero ha de saberse que aquellos que mezclan sus intereses personales con las cosas del espíritu serán castigados con maldiciones terribles. Por todo lo anterior, es que hago la misma advertencia que en una ocasión me hicieron a mí. Si sientes que tu ambición es mayor que tu amor al prójimo, mejor apártate del camino del brujo curandero, ya que cualquier desvío en el propósito podría acarrear tu propia destrucción. La senda de los curanderos debe ser pura de salida. No se tolera ningún propósito oculto, ningún desvío, porque la codicia es como un cáncer que empieza muy pequeño, pero que se desarrolla y crece contaminando todo el cuerpo. Hay historias de hombres que se aproximaron para aprender las técnicas de curación. Externamente demostraban la mejor de las actitudes, pero en su interior estaba podrido por la concupiscencia y el deseo de reconocimiento. Uno de estos casos es un relato que oí sobre un tal Galindo Ornella, quien durante años siguió fielmente los pasos requeridos para tornarse un curandero. Cuando sintió que ya tenía lo suficiente, se transformó en un mercachifle de la curación. Incluso abrió una clínica en su pueblo donde recibía dinero y favores de los residentes, hasta que un día él fue abatido por una enfermedad misteriosa. El curandero no pudo curarse a sí mismo. Uno puede ser castigado con muchas desgracias, mala fortuna, enfermedades y hasta mismo con la muerte
por romper los sagrados votos de los curanderos. Pero nada de eso es realmente lo malo. Lo peor de todo siempre está por venir, como dicen los ancianos. Ellos cuentan que al desencarnar, el curandero corrupto entra en un vórtice del cual jamás saldrá. Ese es su castigo, esa es su punición por tratar de usar los poderes superiores para su provecho personal. Por lo tanto, cada prospecto de aprendiz es recurrentemente advertido de los peligros que se expone al hacer el juramento como curandero. Así que cualquiera que reciba estas palabras y tome la decisión de aplicarlas, certifíquese antes de que su propósito sea honesto, pues de lo contrario, más valdría dejarlo por la paz. En este mundo no hay medias tintas. No hay lugar para tibios. ¿Se es o no se es? El compromiso es un corazón impecable. Caminando la senda de la curandera. Emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México, hemisferio norte de la hermosa América. Volando alto desde la Vía Láctea Galaxia. Domingo, Día del Sol, 17 de julio del año 2022, siendo las 7:35 de la mañana. Te deseamos el mejor de los momentos, conscientes, presentes, atentos y dispuestos a contactar con el espíritu.